Bienvenidos a un nuevo video del canal. Antes de comenzar con este capítulo, quiero dar un agradecimiento gigantesco y muy especial a todos los miembros del canal. Su apoyo constante es lo que hace posible que esta historia siga creciendo y que los capítulos lleguen con la mejor calidad. Si aún no son miembros, los invito a unirse para disfrutar de ventajas exclusivas, y a todos los demás, muchísimas gracias por sus likes, comentarios y por estar siempre ahí. Como siempre, recuerdo que las imágenes, música y conceptos de animes no me pertenecen. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Lo único original aquí es la narrativa de este fanfic. Pónganse cómodos, porque continuamos. Reencarnado en Jujutsu Kaisen con una restricción celestial. Capítulo 3. Ecos de un mundo olvidado y el nombre familiar. El zumbido constante de los ventiladores del techo y el rasgueo monótono de la tiza contra la pizarra verde conformaban la soporífera banda sonora de la nueva vida de Saito Tatsuki. La escuela primaria en la ciudad de Saitama era, abrumadoramente normal. Demasiado normal para su gusto. Saito apoyaba la barbilla en la palma de su mano, girando un lápiz de madera entre sus dedos con una destreza biomecánica inhumana, creando un pequeño remolino amarillo sobre su pupitre. A sus recién cumplidos 8 años, y adelantado un grado entero gracias al innegable intelecto de su alma de adulto transmigrado, las clases de matemáticas y ciencias básicas le resultaban un insulto a su paciencia. Todo era tediosamente fácil. En este nuevo entorno, absolutamente nadie conocía la sangrienta y absurda leyenda urbana del delincuente escolar que había destrozado pandillas y monstruos invisibles en su antigua ciudad. La mudanza había borrado su reputación. Aquí, Saito era simplemente el estudiante transferido que había roto todos los récords de atletismo de la escuela en su primera semana de clases sin derramar una sola gota de sudor, y que resolvía ecuaciones complejas mientras mantenía la mirada perdida en las nubes por la ventana. Su estética natural, ese rostro idéntico al de Joan Seon, con su cabello negro desordenado y una expresión de frialdad indiferente, provocaba que las niñas susurraran sobre él en los pasillos y que los niños de grados superiores le abrieran paso con una mezcla de respeto instintivo e intimidación. Para David, en la quietud de su mente, esta paz absoluta era una tortura. ¿De qué me sirve estar convencido de que reencarné en un universo estilo manhwa de peleas callejeras si me mudan a la zona residencial más pacífica de todo Japón? Se quejaba mentalmente, haciendo crujir ligeramente el lápiz entre sus dedos. Había jurado sellar el uso de sus letales artes marciales y técnicas destructivas tras su traumático encuentro con aquel monstruo invisible en el bosque. Sin embargo, una pequeña parte de su sangre de guerrero esperaba, al menos, toparse con un dojo rival arrogante o una típica pandilla de secundaria que intentara extorsionarlo, solo para justificar la inmensa fuerza que albergaba su cuerpo de niño. El tedio parecía no tener fin, hasta que la voz de la profesora principal cortó abruptamente su monólogo interno. Muy bien, clase, presten atención. Para el proyecto de ciencias de la próxima semana, formaremos parejas para asegurar que todos participen equitativamente. Fushiguro Tsumiki, tú trabajarás con... Saito detuvo el giro del lápiz en seco. ¿Tsumiki? El nombre resonó en el interior de su cráneo como el eco de una campana de bronce en una habitación completamente vacía. Sus oscuros y aburridos ojos se movieron con rapidez, escaneando el aula hasta posarse en una niña un par de filas más adelante. Tenía el cabello oscuro y lacio, una expresión genuinamente amable y una sonrisa suave mientras asentía obedientemente a las instrucciones de la maestra. Tsumiki, Tsumiki. David frunció el ceño con tanta fuerza que sintió una punzada en la sien. Conocía ese nombre. Estaba absoluta y rotundamente seguro de que lo había leído o escuchado en alguna parte de su vida pasada, en su oscuro departamento, iluminado solo por el brillo de un monitor mientras consumía foros y mangas de madrugada. Intentó forzar la conexión lógica. Cerró los ojos, sumergiéndose en el vasto y caótico mar de sus recuerdos transmigrados. A ver, concéntrate, David. ¿Tsumiki es un personaje de Bleach? No, imposible. Ahí están las hermanas de Ichigo, Yufu y Karin. ¿Naruto? Menos, no suena a nada de la aldea de la hoja. ¿Acaso es de Tokyo Revengers? No, los nombres de ahí eran distintos, no encaja en la estética de pandilleros. Justo cuando sentía que la sinapsis de su cerebro estaba a punto de enlazar la pieza del rompecabezas con el apellido Fushiguro, una descarga de estática pura, como un cortocircuito ensordecedor, le quemó los cables de la memoria. Era el doloroso peaje de su existencia anómala. El conflicto espiritual. La fusión aún incompleta de sus dos almas, la del niño inocente Saito y la del adulto David, dentro de un recipiente perfecto generaba un cortafuegos biológico y espiritual que le bloqueaba los detalles específicos de la obra original en la que había reencarnado. Podía recordar los conceptos generales.
Sabía que existían poderes, presencias malignas invisibles, técnicas marciales de otros universos que su cuerpo podía imitar a la perfección, pero los nombres clave, los rostros protagonistas y la trama principal de Jujutsu Kaisen estaban sellados detrás de un espeso muro de niebla infranqueable. Saito se frotó la frente, soltando un suspiro largo y cargado de una frustración genuina, abandonando su postura recta para recostarse pesadamente sobre su escritorio. Tremenda mierda, maldijo en su mente, sintiendo como el dolor de cabeza se disipaba tan rápido como había llegado. Es ridículo. Tengo un hardware perfecto. Poseo una fuerza sobrehumana, reflejos divinos, la capacidad de copiar técnicas con solo verlas y puedo destrozar monstruos gigantes que ni siquiera mis ojos son capaces de percibir, pero mi propio cerebro defectuoso me bloquea el maldito lore básico de este universo. Si al menos lograra descifrar en qué anime estoy atrapado, podría prepararme para lo que viene. Con mi suerte, este mundo es un seinen de terror psicológico disfrazado de recuentos de la vida y yo ni siquiera me he enterado, ignorando por completo el inmenso peso y el peligro latente que el apellido Fushiguro representaba en las sombras del mundo del Jujutsu. Saito simplemente cerró los ojos. Decidió que, si su propio cerebro se negaba a cooperar con la investigación, la respuesta más lógica y madura era tomar una siesta silenciosa hasta que sonara la campana del almuerzo. Después de todo, el mayor y más aterrador enemigo que enfrentaba en ese momento no eran las maldiciones de grado especial, sino el absoluto y aplastante aburrimiento de las fracciones matemáticas. Y así pasa el tiempo. Aquel timbre que anunciaba el final de las clases fue la melodía más dulce que Saito Tatsuki había escuchado en todo el día. Salió del recinto escolar caminando con su habitual parsimonia, llevando las manos entrelazadas detrás de la nuca y la mirada perdida en el cielo anaranjado de la tarde. Mientras caminaba, su mente divagó hacia el incidente en la montaña de su antigua ciudad. Recordar esa pelea le sacó una ligera sonrisa nasal. Si bien el narrador omnisciente de su vida podría haber descrito aquel combate como un choque épico contra una maldición de grado especial y la destrucción de un dominio incompleto, la perspectiva de Saito había sido muchísimo menos majestuosa. Como no podía ver la energía maldita, para él todo se había resumido en que el bosque se puso inexplicablemente oscuro, sintió la presencia de un bicho invisible, y procedió a papeárselo a puro golpe limpio. La imagen mental de la bestia deforme suplicando clemencia con ruidos guturales, justo antes de que él la exorcizara por el chiquíndolo con un pisotón despiadado en la cabeza, seguía pareciéndole el remate de un chiste absurdo. ¡Qué monstruos tan dramáticos!, pensó David, soltando una pequeña carcajada. Su risa se interrumpió de golpe cuando sus agudos oídos captaron el inconfundible sonido de un forcejeo en un callejón cercano al parque residencial. Saito se detuvo, asomó la cabeza y la escena que vio lo hizo suspirar con pereza. Un niño más pequeño, de unos 6 años, con el cabello negro y alborotado como un erizo, estaba siendo acorralado por 3 matones de grados superiores. El pequeño Megumi Fushiguro peleaba con una fiereza admirable, como un lobo acorralado soltando patadas y puñetazos, pero la diferencia de tamaño y masa muscular era demasiada. Uno de los matones más grandes estaba a punto de darle un empujón fuerte contra la pared de ladrillos. Supongo que hoy me toca ser el prota genérico de turno, se dijo Saito, sacando las manos de su nuca. Fiel a la promesa que se había hecho a sí mismo tras quedar exhausto en la montaña, Saito mantuvo sus letales artes marciales completamente selladas. Nada de estilo Nico, nada de técnicas destructivas. Contra humanos normales, usaría el mínimo esfuerzo requerido. Saito caminó hacia el grupo sin hacer el menor ruido. Antes de que el matón más grande pudiera tocar a Megumi, una mano se cerró alrededor del cuello de su uniforme. Con un movimiento fluido y carente de cualquier esfuerzo visible, Saito lo levantó del suelo y lo lanzó a un lado como si fuera una mochila vacía. El chico cayó de sentón sobre unos cartones, aturdido. Los otros 2 matones se giraron, sorprendidos. Uno de ellos intentó lanzarle un golpe torpe a la cara de Saito. El transmigrante ni siquiera parpadeó, simplemente ladeó 1 milímetro la cabeza para esquivar el puño, levantó su propia mano y le dio un golpe seco y medido con el reverso de la palma en el estómago. Fue un impacto puramente físico, controlado a la perfección para no romperle las costillas, pero suficiente para sacarle todo el aire de los pulmones. El segundo matón cayó de rodillas, tosiendo y babeando. Al ver a sus 2 amigos despachados en menos de 3 segundos por un chico que mantenía una expresión de absoluto aburrimiento, el tercer matón soltó un grito de pánico y salió corriendo del callejón, seguido rápidamente por los otros 2 que huían a trompicones. El callejón quedó en silencio. Megumi, con un raspón en la mejilla, miraba a Saito con los ojos verdes abiertos de par en par.
Aunque el pequeño Fushiguro aún no era un hechicero entrenado, los instintos latentes de la técnica de las 10 sombras le gritaban que el chico frente a él era una anomalía absoluta. No emitía ni una sola gota de energía, pero su presencia física era tan densa que asustaba. Saito lo miró de reojo y estuvo a punto de preguntarle si estaba bien, cuando unos pasos rápidos e indignados resonaron a sus espaldas. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Saito se giró. Era Tsumiki, la niña amable de su clase con la que supuestamente haría el proyecto de ciencias. Venía corriendo con su mochila a cuestas, el ceño fruncido en una expresión de regaño absoluto y las manos firmemente plantadas en sus caderas. Al llegar, vio a los matones huyendo a lo lejos y a Saito de pie frente a Megumi, con su clásica estética de delincuente y la mirada fría. Tsumiki, por supuesto, sacó la conclusión equivocada. Pelear está mal. Lo regañó Tsumiki, plantándose valientemente frente a Saito, a pesar de que él ya era un poco más alto y visiblemente más fuerte. No deberías usar tu fuerza para asustar a otros, no importa quiénes sean. Es de mala educación y es peligroso. Saito parpadeó. Y por primera vez desde que reencarnó en ese mundo, se quedó absolutamente mudo y congelado, mirándola fijamente. Su mente transmigrada procesó la situación. En su vida pasada, David había crecido en un entorno muy marcado por su cultura latina, donde existía una regla de oro no escrita, pero grabada a fuego en el ADN. Las mujeres de carácter fuerte son las que mandan. Podías ser el tipo más rudo del barrio o el luchador más fuerte del mundo, pero si una mujer con esa aura de autoridad materna o fraterna te regañaba con las manos en la cintura, la única respuesta lógica y de supervivencia era agachar la cabeza y asentir. Saito, el monstruo que había destrozado el núcleo de un grado especial riéndose a carcajadas, sintió como todo su orgullo de guerrero se desinflaba ante el poder supremo del regaño latino-japonés. No argumentó. No se justificó. No intentó explicar que él era el salvador. Saito simplemente se rascó la mejilla, soltó una pequeña sonrisa nerviosa y bajó un poco la mirada. Ah, sí. Tienes razón. Mala mía, me pasé un poco, se disculpó Saito con total naturalidad, haciendo una leve y respetuosa reverencia. No lo volveré a hacer. Nos vemos en clase, Tsumiki. Sin decir una palabra más, el delincuente escolar metió las manos en los bolsillos de su pantalón y se alejó caminando tranquilamente por la calle, dejando a Tsumiki parpadeando, completamente descolocada por lo fácil y educado que había sido lidiar con el supuesto matón de la clase. Una vez que Saito desapareció de su vista, el aura de autoridad de Tsumiki se desvaneció y se arrodilló rápidamente frente a su hermanastro, sacando un pañuelo de su bolsillo. ¿Estás bien, Megumi?, preguntó, limpiándole con cuidado el raspón de la mejilla. Ese chico de mi clase es un salvaje, siempre parece aburrido, pero meterse en peleas así. Megumi, que seguía mirando hacia la esquina por donde Saito había doblado, negó lentamente con la cabeza. Su voz infantil sonó mucho más seria de lo normal. Él no me atacó, Tsumiki, murmuró Megumi. Esos chicos mayores me estaban molestando. Él solo apareció y me salvó. Tsumiki detuvo su mano, abriendo los ojos con sorpresa al darse cuenta de lo que acababa de hacer. Había regañado al chico que acababa de proteger a su hermano menor, y él, en lugar de enojarse o presumir, simplemente había aceptado la culpa y se había ido con una sonrisa. En ese instante, la percepción que ambos hermanos Fushiguro tenían sobre Saito Tatsuki cambió para siempre. Y sin que ninguno de los tres lo supiera, los hilos de sus destinos acababan de entrelazarse de forma irreversible. Un par de días después del incidente en el callejón, la tarde del sábado pintaba tranquila en la nueva residencia de la familia Tatsuki. En la sala de estar, la escena era digna de una pintura costumbrista, pero para los ojos de cualquier estudiante de la escuela primaria de Saitama, habría sido una ilusión óptica incomprensible. Saito Tatsuki, el delincuente escolar, el chico de mirada fría y aura intocable, estaba sentado a la mesa del comedor con la espalda perfectamente recta. No había rastro de su habitual chaqueta deportiva con el cuello subido hasta la barbilla para lucir rebelde. No había ningún palito de bombón asomando por sus labios simulando un cigarrillo. En su lugar, llevaba una camisa de botones pulcramente planchada, el cabello negro peinado, o al menos, lo más aplacado que su rebeldía capilar permitía, y una expresión de completa mansedumbre. ¿La razón de este radical cambio de personalidad? El radar maternal. David, en su vida pasada, había aprendido una lección universal que trascendía mundos, reencarnaciones y sistemas de magia. Puedes ser el ser vivo más fuerte del planeta, pero si tu madre te dice que te sientes derecho cuando hay visitas, te sientas derecho o atienes a las consecuencias. El timbre de la casa sonó, sacándolo de sus pensamientos. Yo abro. Anunció la madre de Saito desde la cocina, secándose las manos en el delantal. Unos segundos después, su voz alegre inundó el pasillo.
Oh, debe ser Tsumiki-chan. Pasa, Tatsuki te está esperando en la sala. Tsumiki Fushiguro entró al comedor con su mochila abrazada contra el pecho. Llevaba 2 días dándole vueltas al asunto del callejón. Se sentía terriblemente culpable por haber regañado al chico que, según le había confesado Megumi, lo había salvado de recibir una paliza. Había practicado su disculpa frente al espejo, preparándose mentalmente para lidiar con el chico rudo, callado y de mirada aburrida que imponía terror en los pasillos de la escuela. Pero cuando cruzó el umbral de la sala y lo vio, Tsumiki se quedó congelada en el sitio. Saito parpadeó con sus grandes ojos oscuros, levantó una mano y dio un pequeño asentimiento. Hola, Fushiguro. Pasa. Tsumiki ladeó la cabeza, genuinamente confundida. ¿Dónde estaba el salvaje que había lanzado a un niño de 6º grado por los aires? El chico frente a ella parecía el presidente del club de lectura. Con permiso, murmuró Tsumiki, quitándose los zapatos y caminando hasta sentarse frente a él en la mesa, abriendo sus cuadernos con cierta torpeza. Saito-kun, te ves diferente. Saito se aclaró la garganta, sintiendo una gota de sudor frío recorrer su nuca. Es ropa de casa. Comodidad ante todo, respondió rápidamente, intentando mantener su tono indiferente. Antes de que Tsumiki pudiera añadir algo, la madre de Saito entró a la sala con una bandeja rebosante de galletas recién horneadas, vasos con jugo de naranja y unas servilletas dobladas en forma de cisne. Aquí tienen. Dijo la mujer, colocando la bandeja con una sonrisa radiante. Tsumiki-chan, siéntete como en casa. Tatsuki estaba muy emocionado de que vinieras, incluso ordenó su cuarto sin que yo se lo pidiera. Es un niño tan dulce cuando se lo propone. Mamá, por favor, detente. Estás destrozando mi reputación de tirano de las calles, suplicó David en su mente, manteniendo una sonrisa tensa y forzada mientras sentía que su orgullo de protagonista de manga se desmoronaba como un castillo de naipes. Tsumiki parpadeó varias veces, mirando la sonrisa cálida de la madre y luego el rostro ligeramente sonrojado por la vergüenza de Saito. De repente, la tensión acumulada en el pecho de la niña desapareció por completo. Se llevó una mano a la boca y soltó una risita suave y cristalina. La madre de Saito volvió a la cocina tarareando una canción, dejando a los 2 niños solos. Tsumiki tomó una galleta, aún con una sonrisa divertida en el rostro. Saito-kun, quería hablar contigo antes de empezar el proyecto de ciencias. Quería pedirte perdón. Saito la miró, deteniendo su mano antes de agarrar su vaso de jugo. Megumi me lo contó todo esa misma noche, continuó Tsumiki, bajando un poco la mirada, arrepentida. Me dijo que esos chicos lo estaban molestando y tú lo defendiste. Yo no vi el principio, solo vi cuando los tiraste al suelo y saqué conclusiones equivocadas. Fui muy grosera y te regañé, a pesar de que fuiste muy valiente. Lo siento mucho. Saito soltó un pequeño suspiro, relajando los hombros. Ver a Tsumiki disculpándose con tanta sinceridad le recordó lo increíblemente buena persona que era ella en el canon de la historia, aunque él no recordara los detalles exactos de su destino. No te preocupes por eso, respondió Saito, haciendo un gesto restándole importancia. Como te dije ese día, fue mala mía. Fui demasiado vistoso. Además, Saito se inclinó un poco hacia adelante, bajando la voz en un tono conspirativo y mirando de reojo hacia la cocina, te agradecería mucho que no menciones palabras como pelea, tirar al suelo o matones en esta casa. Si la jefa escucha que me ando peleando en la calle, me va a dejar sin cenar y me quitará la consola un mes. Tsumiki abrió los ojos con sorpresa y luego estalló en una carcajada genuina, tapándose la boca con ambas manos. Así que le tienes miedo a tu mamá. Susurró Tsumiki entre risas, dándose cuenta de la ironía. El chico que espanta a los de 6º grado es un niño obediente en casa. Es instinto de supervivencia básica, Fushiguro. Las mamás enojadas asustan más que cualquier pandilla, replicó Saito, cruzándose de brazos con fingida indignación, aunque una sonrisa asomó en la comisura de sus labios. El ambiente se volvió ligero y acogedor de inmediato. Tsumiki descubrió que, debajo de esa fachada de delincuente aburrido, Saito era en realidad un chico tranquilo, extrañamente pragmático y muy divertido de molestar. Y para Saito, lidiar con la calidez y el carácter de Tsumiki era un descanso refrescante del tedio escolar. Mientras empezaban a organizar las notas para su proyecto sobre el ciclo del agua, comiendo galletas y bromeando en susurros para no alertar a la madre de Saito, el transmigrante miró de reojo a la niña. Fushiguro Tsumiki, y su hermano Megumi, pensó David, sintiendo cómo esa extraña y cálida paz doméstica lo envolvía de nuevo. Aún no recuerdo de qué va el anime de este mundo.
Pero si alguna vez esos matones, o lo que sea que haya en la oscuridad, intentan lastimarla a ella o a su hermanito, creo que tendré que romper mi regla y desatar todo mi arsenal de nuevo. Mientras la cálida y luminosa paz envolvía la sala de la familia Tatsuki en Saitama, a cientos de kilómetros de allí, en las penumbras de un templo budista que recientemente había tomado bajo su control, el ambiente era diametralmente opuesto. Suguru Geto, vistiendo un kimono oscuro y con el cabello aún no tan largo como en su adultez, estaba sentado en posición de loto. Su secta apenas llevaba un par de años formándose, pero la recolección de maldiciones y dinero ya estaba en marcha. A unos metros de él, dos niñas pequeñas, de la misma edad que Saito y Megumi, estaban sentadas en el suelo de madera dibujando con crayones. Eran Nanako y Mimiko. Geto-sama, una voz femenina rompió el murmullo de los crayones. Era Manami Suda, una de sus primeras seguidoras leales, que entraba con dos carpetas de archivos en las manos. Suguru abrió un ojo, sonriéndole de forma tranquilizadora a las dos pequeñas antes de mirar a su secretaria. ¿Qué sucede, Manami? Es sobre una anomalía, señor, o más bien, dos anomalías que nuestro informante en la policía y en las ventanas acaba de conectar, respondió ella, entregándole las carpetas. Al principio parecían incidentes aislados, pero el patrón de destrucción es idéntico. Geto tomó la primera carpeta. Explícate. El primer caso ocurrió hace un año. Una niña llamada Ana Kurusu fue secuestrada por una maldición de grado 2. La niña sobrevivió y testificó que un niño con un bombón la salvó. Cuando Satoru Gojo fue a investigar el lugar, no encontró absolutamente ningún residuo de energía maldita. La maldición no fue exorcizada con un ritual, su núcleo fue reventado a puñetazos. Geto frunció levemente el ceño. Romper un núcleo espiritual a golpes sin magia era teóricamente imposible. Abrió la segunda carpeta. Pero luego ocurrió esto hace unos meses, continuó Manami. El nido de la montaña Sugisawa. Una maldición de grado especial. La versión oficial dice que fue un oso rabioso, pero el informe forense filtrado detalla que el bosque corrompido fue destrozado desde adentro. El cráneo de la maldición fue literalmente aplastado contra el lodo por un zapato talla infantil. Manami tragó saliva antes de dar el golpe de gracia. El único sobreviviente de esa excursión fue un niño que encaja con la descripción que dio Ana Kurusu. Mírelo usted mismo. Geto bajó la vista hacia el informe médico. Sus ojos oscuros escanearon los datos y se detuvieron en la línea del escáner de energía. Energía maldita registrada. 0. El corazón de Geto dio un vuelco violento. Un escalofrío helado, denso y venenoso, trepó por su espina dorsal. Con un movimiento casi errático, pasó a la siguiente página, donde estaba pegada la foto del niño. En la imagen, un pequeño de apenas 7 años miraba directamente a la cámara. No había miedo ni trauma. Había una frialdad absoluta, vacía, pragmática y calculadoramente aburrida. Era la mirada de un depredador. ¡Bang! Un estruendo fantasma resonó en la mente de Suguru. El templo desapareció de su vista. De repente, ya no estaba en su santuario. Estaba de vuelta en las tumbas estelares. Las heridas en su pecho volvieron a arder como si acabaran de abrirlas. El olor a sangre de Riku Amanari, el sonido del arma, había pasado hace apenas 4 años, pero el trauma estaba tallado a fuego vivo en su mente. Y luego, lo vio a él, el hombre de la cicatriz en el labio, parado en medio del santuario sin emitir una sola gota de energía maldita. El fantasma biológico que había roto el infinito de Satoru Gojo. Toji Fushiguro, el nombre escapó de los labios de Geto como un susurro asfixiado y tembloroso. Las carpetas resbalaron de sus manos, cayendo al suelo. Nanako y Mimiko dejaron de dibujar, mirando a su salvador con preocupación al ver que su respiración se volvía agitada y un sudor frío perlaba su frente. ¿Geto-sama? ¿Se encuentra bien?, preguntó Manami, alarmada. Suguru apretó los dientes, cerrando los ojos con tanta fuerza que vio destellos. Respiró hondo, obligando a su ritmo cardíaco a estabilizarse por el bien de las niñas presentes. Cuando volvió a abrir los ojos, la calma había regresado a su rostro, pero una chispa de oscuridad calculada brillaba en sus pupilas. Levantó la foto del niño. Saito Tatsuki. No es un mono normal, pensó Geto, su mente estratégica intentando asfixiar el pánico reciente. El fantasma del clan Zenin ha vuelto a nacer en otro cuerpo. Y ya está cazando maldiciones de alto nivel a puñetazos. El asco que sentía por los humanos sin magia luchó encarnizadamente contra su pragmatismo. Sabía que su antiguo mejor amigo, Satoru Gojo, era intocable. Pero Toji le había enseñado a sangre y fuego que la única forma de romper las reglas absolutas del Jujutsu era usando a alguien que no estuviera atado a ellas. Manami, dijo Geto, su voz recuperando esa suavidad letal. Pon a uno de nuestros vigías en la ciudad de Saitama, a donde este chico se acaba de mudar. Vigílenlo desde lejos.
No interactúen, no lo provoquen. Sus sentidos son más agudos que los de cualquier hechicero. ¿Entendido, señor? ¿Es una amenaza para nuestra causa? Una sonrisa torcida y siniestra se dibujó en los labios de Suguru Geto mientras miraba la foto del niño por última vez. No, Manami. Es la llave de repuesto. Si en el futuro logramos contactar a los hechiceros extranjeros que poseen la cuerda negra, este pequeño mono será nuestra arma definitiva para cazar a Satoru Gojo. En la residencia Gojo. El ambiente en el pequeño departamento donde vivían los hermanos Fushiguro era, para los estándares de Satoru Gojo, escandalosamente doméstico. El hechicero más fuerte del mundo, que en ese momento apenas rondaba los 20 años, estaba desparramado en el sofá con las largas piernas colgando sobre el reposabrazos. Llevaba sus clásicas gafas oscuras y estaba devorando una caja de mochis de fresa que había traído como soborno para sus jóvenes protegidos. Frente a él, en la mesa del comedor, Sumiki estaba organizando sus notas para el proyecto de ciencias. Tarareaba una melodía alegre, con una sonrisa brillante e inconsciente dibujada en el rostro mientras repasaba los apuntes que había hecho junto a Saito el fin de semana. Rojo, con sus 6 ojos captándolo todo incluso detrás de los lentes oscuros, detuvo un mochi a medio camino de su boca. Una sonrisa felina y burlona se formó en sus labios. Sumiki-chan, canturreó Satoru, arrastrando las sílabas con ese tono insoportablemente juguetón que usaba para sacar de quicio a los demás. Llevas 10 minutos sonriéndole a un cuaderno. Esa no es la cara de alguien que ama el ciclo del agua. Esa es la cara de alguien que conoció a un chico. Sumiki dio un respingo, casi tirando su estuche de lápices. Un ligero rubor le subió a las mejillas. Gojo-san. No digas tonterías. Se defendió, frunciendo el ceño. Es solo el proyecto de ciencias. Ajá, claro. ¿Y cómo se llama el afortunado? Saito, escuché por ahí. Gojo se llevó una mano al pecho con falsa indignación. Eres muy joven para los romances, Sumiki. Como tu tutor legal, me veo en la obligación de interrogar a este tal Saito. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Sabe pelear? ¿Le gustan los dulces? No es un romance. Es un amigo de la escuela y es muy educado. Replicó Tsumiki, inflando las mejillas por la vergüenza, lo que solo hizo que Gojo se riera a carcajadas. Mientras la dinámica de hermano mayor molesto continuaba en el comedor, Megumi estaba sentado en el suelo de la sala, dándoles la espalda. El niño de cabello puntiagudo tenía las manos entrelazadas frente a él, perfeccionando el sello de sombras del perro divino. Su rostro infantil mostraba una concentración absoluta, pero su mente no estaba en el animal de sombra que titilaba en la pared. Estaba recordando el callejón. El golpe seco de la palma de Saito. La forma en que levantó a un estudiante de secundaria como si estuviera hecho de papel maché. Megumi deshizo el sello de sombras, bajó las manos y giró la cabeza para mirar a su tutor. Rojo-san, llamó Megumi, su voz cortando la risa del hechicero por su tono inusualmente serio. Satoru dejó de molestar a Tsumiki y ladeó la cabeza. ¿Qué pasa, Megumi? ¿Celoso de que tu hermana tenga un nuevo amigo? Megumi lo ignoró olímpicamente. Sus ojos verdes miraron fijamente las gafas oscuras del hechicero de grado especial. ¿Es posible que alguien sin energía maldita pueda ser tan fuerte como Saito Tatsuki? El silencio que siguió a esa pregunta fue tan denso que pareció absorber el oxígeno de la habitación. Para Tsumiki, la pregunta no tenía sentido. Pero para Satoru Gojo, esas palabras fueron un detonante absoluto. Sin energía maldita. Tan fuerte. En una fracción de segundo, la actitud relajada y bromista de Gojo se evaporó por completo. Un dolor fantasma, agudo y punzante, le atravesó la garganta y la frente al mismo tiempo. Exactamente los lugares donde la hoja del sable de Toji Fushiguro lo había perforado hace 4 años. La imagen del asesino de hechiceros masacrando todo a su paso cruzó por su mente a la velocidad de un relámpago. Gojo bajó los pies del sofá lentamente y se enderezó. Con un dedo, deslizó un poco sus gafas oscuras hacia abajo, revelando el azul infinito y aterrador de sus 6 ojos. Ya no miraba al niño frente a él con burla, sino con una intensidad clínica. ¿Qué quieres decir exactamente con sin energía maldita, Megumi? Preguntó Gojo. Su voz había perdido cualquier rastro de juego. Era fría, baja y peligrosamente tranquila. Megumi tragó saliva, sintiendo instintivamente el cambio de presión en la habitación, pero se mantuvo firme. Unos matones de secundaria me acorralaron hace unos días. Saito apareció, explicó el niño, apretando los puños sobre sus rodillas. Lo levantó del suelo con una sola mano y lo lanzó. Al otro lo derribó sin esfuerzo. Yo, traté de sentirlo. Intenté buscar su energía maldita para ver si usaba una técnica de refuerzo, pero no había nada. Cero. Sin embargo, su presencia era tan pesada que daba miedo. Los 6 ojos de Gojo se abrieron 1 milímetro más.
Cero absoluto, otra restricción celestial perfecta, pensó Satoru, y una mezcla de emociones caóticas estalló en su interior. Sorpresa. Un viejo rencor biológico. Y luego, una inmensa y genuina curiosidad. La élite del Jujutsu creía que la muerte de Toji Fushiguro había cerrado el capítulo de las anomalías físicas. Pero ahí estaba Megumi, el propio hijo de Toji, diciéndole que un niño cualquiera de su escuela en Saitama acababa de replicar la misma fuerza monstruosa frente a sus ojos. El destino tenía un sentido del humor retorcido al juntar a la técnica de las 10 sombras con otro fantasma. Gojo volvió a empujarse las gafas por el puente de la nariz, ocultando sus ojos, y la tensión en la sala se desvaneció tan rápido como había aparecido. Una sonrisa inmensa, casi depredadora, se formó en su rostro. Respondiendo a tu pregunta, Megumi, sí. Es posible, dijo Gojo, volviendo a recostarse en el sofá, aunque sus músculos seguían alerta. Se llama restricción celestial. Es un trato que la vida hace contigo al nacer. A cambio de quitarte hasta la última gota de magia de tu cuerpo, te da unas capacidades físicas que rompen la lógica del mundo. Son casos extremadamente raros. Gojo se llevó el último mochi a la boca, masticando lentamente mientras miraba el techo. Vaya, Tsumiki-chan, dijo Gojo, volviendo a usar su tono canturreante, aunque esta vez tenía un filo oculto. Me parece que tendré que ir a buscarte a la escuela uno de estos días. Me acaban de dar muchísimas ganas de conocer a tu nuevo amiguito. A ver qué tan educado es en realidad. Al día siguiente, en un terreno baldío y lleno de maleza en las afueras de la ciudad de Saitama, muy lejos de las miradas curiosas, Saito Tatsuki estaba llevando a cabo un entrenamiento poco convencional. Para cualquier persona normal que pasara por ahí, solo verían a un niño de 8 años parado en silencio, con los ojos cerrados con tanta fuerza que le temblaban los párpados, y los puños apretados en una guardia de artes marciales. Pero en la mente de David, estaba invocando la técnica suprema del manga Baki, la imaginación. O como él prefería llamarla, esquizofrenia controlada. Su objetivo era recrear a un oponente tan real en su mente que su cuerpo reaccionara físicamente a los golpes. Y siguiendo los pasos de Baki-Hanma, intentó visualizar el depredador perfecto. Una mantis religiosa gigante de 100 kilos. Saito tensó cada músculo de su cuerpo, bajó su centro de gravedad y frunció el ceño, exigiendo a su cerebro que materializara al monstruo verde con guadañas en lugar de brazos. El aire pareció vibrar a su alrededor. Estaba funcionando. Podía sentir la presencia. Abrió los ojos de golpe para enfrentar a la bestia. Y frente a él apareció una mantis religiosa del tamaño de un perro pequeño, con los ojos bizcos y una textura borrosa, como si fuera un gráfico mal renderizado de la PlayStation 1. El bicho imaginario soltó un chillido agudo y ridículo, tropezó con sus propias patas y se desvaneció en una nube de píxeles mentales. El conflicto espiritual entre su cerebro de adulto oficinista, que jamás había peleado con un insecto gigante, y su imaginación infantil, había arruinado por completo la proyección. Saito parpadeó lentamente, deshizo su guardia de combate y dejó caer los hombros, soltando un suspiro cargado de una profunda y pesada decepción existencial. Bueno, podría ser peor, murmuró para sí mismo, resignado a que no podría pelear contra insectos gigantes imaginarios. Supongo que tendré que conformarme con el entrenamiento básico. Se tiró al suelo y comenzó su rutina habitual. 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y 10 kilómetros de carrera. Dado que poseía una restricción celestial que lo convertía en el pináculo de la evolución humana, esta rutina al estilo Saitama no incrementaba su fuerza en lo más mínimo. Su cuerpo ni siquiera sudaba. Pero lo hacía por pura disciplina mental, para mantener sus instintos afilados y no volverse un vago completo. Horas más tarde, el escenario cambió de la tierra polvorienta del terreno baldío a los limpios pasillos de la escuela primaria de Saitama. Era el día de la exposición del proyecto de ciencias. Al frente del aula, Tsumiki Fushiguro explicaba con entusiasmo y una voz dulce el ciclo del agua, señalando una cartulina perfectamente dibujada. A su lado, Saito sostenía el otro extremo del cartel, manteniendo su clásica expresión aburrida, con los ojos a medio cerrar y la postura relajada de un delincuente juvenil. Mientras Tsumiki hablaba, un grupo de niños revoltosos en la tercera fila empezó a reírse y uno de ellos hizo un bollo de papel, preparándose para lanzárselo a la niña para molestarla. Saito ni siquiera giró la cabeza. Simplemente movió sus oscuros ojos hacia el niño, clavándole una mirada tan fría, pesada y carente de piedad, que el chico sintió como si un bloque de hielo le cayera en el estómago.
El niño soltó el bollo de papel, pálido como la tiza, y se sentó derecho, sin atreverse a respirar por el resto de la clase. Tsumiki, que había notado el intercambio de reojo, tartamudeó un poco en su explicación, sintiendo que el corazón le daba un vuelco. Últimamente, Tsumiki se sentía extrañamente nerviosa cada vez que estaba cerca de Saito. No era miedo, sino todo lo contrario. Era una abrumadora sensación de seguridad. Sin darse cuenta, el delincuente escolar había creado un perímetro invisible a su alrededor. Si alguien intentaba molestarla, burlarse de ella o simplemente ser rudo, Saito intervenía. A veces con una mirada, a veces interponiéndose físicamente como un muro inamovible, siempre con esa actitud de que no le importaba en absoluto, aunque sus acciones dijeran lo contrario. Para Tsumiki, esto despertaba emociones muy profundas y confusas. Ella había crecido con un hueco inmenso en su vida. Toji Fushiguro había sido un fantasma ausente, y su propia madre la había abandonado dejándola a cargo de Megumi. Nunca había tenido una figura paterna o un hermano mayor que le brindara esa protección incondicional. Ver a Saito, alguien tan fuerte que asustaba a los niños más grandes, defendiéndola de manera tan casual y silenciosa, llenaba ese vacío con una calidez que la hacía sonrojarse y jugar con sus dedos nerviosamente cuando él la miraba. Y así el agua vuelve a los ríos, terminó Tsumiki, bajando la vista hacia sus zapatos, con las mejillas teñidas de un suave color rosa. Buen trabajo, Fushiguro, susurró Saito, dándole un leve empujoncito con el codo y una media sonrisa perezosa que solo hizo que el corazón de la niña latiera más rápido. Pero mientras Tsumiki encontraba un refugio seguro en la presencia de su nuevo amigo, una tormenta se avecinaba en el horizonte. Saito ignoraba por completo que, en un apartamento no muy lejos de allí, un hechicero de casi 2 metros de altura, con cabello blanco y unos ojos que lo veían absolutamente todo, estaba trazando planes para hacerle una visita. Satoru Gojo no era alguien que dejara cabos sueltos, especialmente cuando ese cabo suelto era un niño con la misma anomalía genética que el hombre que casi lo asesina. Nadie en el mundo, ni siquiera Megumi, sabía cómo iba a reaccionar el hechicero más fuerte al estar cara a cara con el fantasma. ¿Actuaría como el tutor infantil y bromista? ¿O la presencia de un cuerpo con 0 energía maldita despertaría al monstruo pragmático que residía dentro del portador de los 6 ojos? El telón estaba a punto de levantarse para el encuentro más peligroso en la corta vida de Saito Tatsuki. El sol de la tarde bañaba la entrada de la escuela primaria de Saitama. Los estudiantes salían en pequeños grupos, riendo y despidiéndose después de un largo día de clases y exposiciones de ciencias. Tsumiki caminaba junto a Saito hacia la salida principal, aún con una ligera sonrisa en el rostro, cuando sus pasos se detuvieron abruptamente. Saito, que iba con las manos en los bolsillos y la mirada perezosa, se detuvo un paso más adelante y siguió la línea de visión de la niña. Apoyado perezosamente contra el muro de ladrillos de la escuela, destacando como un faro de excentricidad en medio de un mar de uniformes infantiles, estaba Satoru Gojo. Llevaba ropa casual de marca, sus inseparables gafas oscuras y una bolsa de dulces de una pastelería cara colgando de un dedo. Su altura de casi 1,90 m y su cabello blanco como la nieve hacían que los padres y profesores lo miraran de reojo con una mezcla de sospecha y curiosidad. «Ah, Gojo-san vino a recogerme», murmuró Tsumiki, soltando un suspiro que mezclaba alivio y un poco de vergüenza por lo llamativo que era su tutor. Saito ladeó la cabeza, evaluando al adulto frente a él. Su mente transmigrada procesó la estética del sujeto. Pelo blanco puntiagudo, gafas oscuras y aura de creído. Definitivamente tiene diseño de personaje principal o de maestro roto. Aunque parece un cosplayer sin pensarlo mucho, Saito reanudó su marcha, acercándose directamente al hechicero más fuerte del mundo con la misma naturalidad con la que se acercaría a un vendedor de helados. Rojo, al ver que el chico que acompañaba a Tsumiki se acercaba, preparó su mejor sonrisa arrogante y juguetona. Sin embargo, antes de que Satoru pudiera abrir la boca para soltar alguna de sus habituales burlas, Saito tomó la palabra. «Oye, viejo», saludó Saito con un tono casual, deteniéndose a 1 metro de distancia. ¿Tu cabello es una malformación genética o perdiste una apuesta y te lo decoloraste con cloro de piscina? La sonrisa de Gojo se congeló en su rostro. Tsumiki ahogó un grito de pánico, cubriéndose la boca con ambas manos. Pero detrás de las oscuras lentes de Satoru, los 6 ojos estaban trabajando a una velocidad aterradora. Gojo bajó la mirada hacia el niño de 8 años. Sus sentidos, diseñados para leer la realidad misma a nivel atómico, chocaron contra un muro de la nada. 0. Vacío absoluto. El niño frente a él no emitía ni un solo rastro de energía maldita.
Era como mirar un agujero negro con forma humana. Y lo que más perturbó a Gojo no fue la falta de energía, sino la falta de miedo. Cualquier ser humano normal, incluso los civiles que no pueden ver maldiciones, sienten una presión subconsciente, un instinto de supervivencia que les grita que se alejen cuando están frente a Satoru Gojo. Es el peso biológico de estar ante el máximo depredador. Pero este niño, Saito Tatsuki lo estaba mirando directamente a los ojos, o donde suponía que estaban detrás de las gafas, con una expresión de absoluto y aplastante aburrimiento. No me ve como una amenaza, pensó Gojo, fascinado. No está fingiendo. Su cerebro, su cuerpo, todo su ser simplemente no registra que yo podría matarlo con un chasquido. Al contrario, está completamente relajado. Es exactamente igual a Toji, pero, más indiferente. La mente calculadora de Gojo comenzó a hilar planes. Si este niño realmente poseía una restricción celestial perfecta, reclutarlo para la escuela de Jujutsu en el futuro sería un golpe maestro. Tener a alguien invisible para los dominios y con fuerza bruta absoluta bajo su ala sería la pesadilla perfecta para los altos mandos conservadores. Es natural, niño, respondió Gojo finalmente, recuperando su sonrisa y agachándose un poco para quedar a su altura. Soy genéticamente perfecto en todos los sentidos. Y tú eres el famoso Saito Tatsuki, ¿verdad? He escuchado cosas muy interesantes sobre... Gojo no pudo terminar la frase. Saito ya había apartado la vista de él, habiendo perdido el interés en el milisegundo en que su pregunta sobre el tinte de cabello fue respondida. El niño giró hacia Tsumiki, ignorando monumentalmente al hechicero de grado especial. ¿Este poste de luz presumido es tu tutor legal, Fushiguro? Preguntó Saito, señalando a Gojo con el pulgar. Saito-kun. Susurró Tsumiki, roja de la vergüenza. Ese sí, es Gojo-san. Él cuida de Megumi y de mí. Ah, ya veo, asintió Saito, metiendo las manos de nuevo en los bolsillos de su pantalón. Bueno, debe ser difícil lidiar con adultos raros. Suerte con eso, Fushiguro. Buen trabajo en la exposición de hoy. Saito dio media vuelta, bostezó perezosamente y comenzó a caminar en dirección a su casa. Nos vemos el lunes, lanzó por encima de su hombro, sin siquiera molestarse en mirar atrás o despedirse del albino. Satoru Gojo, el pináculo de la hechicería, el hombre cuyo simple nacimiento alteró el balance del mundo entero, se quedó parpadeando, arrodillado a medias en la acera, con la palabra en la boca y la mano extendida sosteniendo la bolsa de dulces. Tsumiki lo miró con pena. Te dije que era muy directo, Gojo-san. Gojo se enderezó lentamente, viendo la figura del niño alejarse por la calle residencial hasta desaparecer doblar la esquina. En lugar de sentirse ofendido, una carcajada genuina y estridente brotó de su pecho, sobresaltando a un par de palomas cercanas. Increíble, pensó Gojo, riendo mientras se acomodaba las gafas. No le importó en lo absoluto. Ese mocoso me acaba de tratar como si fuera un extra en su propia vida. Satoru miró hacia el cielo anaranjado, sintiendo que el futuro acababa de volverse infinitamente más divertido. Definitivamente, Saito Tatsuki no era solo una anomalía biológica, era un dolor de cabeza en potencia para todo el mundo del Jujutsu, y Gojo estaba dispuesto a comprar asientos de primera fila para ver el espectáculo. Con los altos mandos del Jujutsu. El sonido del informe de papel, al chocar contra la mesa de madera, resonó como un trueno en la oscura y lúgubre sala de reuniones de los altos mandos del Jujutsu. Las velas parpadearon, proyectando sombras inquietas sobre los biombos de papel de arroz que ocultaban los rostros de los ancianos conservadores. ¿Cero absoluto? La voz de uno de los ancianos temblaba, no de ira, sino de un pavor primitivo y rancio. ¿Estás completamente seguro de estas lecturas, Satoru? ¿Un civil? ¿Un don nadie sin linaje? Satoru Gojo estaba de pie en el centro de la sala, con las manos en los bolsillos y una sonrisa burlona que no llegaba a sus ojos vendados. Tan seguro como que el cielo es azul, ancianos, respondió Gojo con un tono canturreante, disfrutando inmensamente del caos que acababa de desatar. El mocoso es un agujero negro de energía. Lo vi con mis propios ojos. Su cuerpo ha alcanzado una restricción celestial perfecta. Exactamente igual a nuestro viejo y difunto amigo, Toji Fushiguro. Un jadeo colectivo llenó la sala. El simple nombre de Toji era un tabú, una cicatriz sangrante en el orgullo de la élite hechicera. Que el pináculo de la fuerza física, el error que casi destruyó los cimientos del mundo Jujutsu, hubiera reencarnado metafóricamente en un niño de primaria al azar en Saitama, rompía todas las reglas del linaje y la sangre de las que tanto se enorgullecían. Esto es una aberración. Ladró otro anciano, golpeando el suelo con su bastón. Una variable incontrolable. Si ese niño llega a la edad adulta y decide venderse como mercenario, tenemos que aislarlo. O eliminarlo antes de que sea un peligro para el equilibrio.
Gojo soltó una carcajada fría y afilada que congeló la sangre de los presentes. ¿Eliminarlo? Me encantaría verlos intentarlo. Manden a sus mejores asesinos, a ver cuántos regresan en una sola pieza. Gojo se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono perdiendo toda la diversión. El niño es mío. Lo puse en mi informe precisamente para que sepan que está bajo mi jurisdicción. Yo lo vigilaré. Si alguien lo toca sin mi permiso, se las verá conmigo. ¿Quedó claro? Sin esperar respuesta, Gojo dio media vuelta y salió de la sala, dejando a los políticos del Jujutsu sumidos en un ataque de paranoia y pánico. La noticia se esparciría como la pólvora entre los clanes. El fantasma había vuelto. Sin embargo, el verdadero motivo de Satoru Gojo para vigilar a Saito Tatsuki no era solo protegerlo de los ancianos o reclutarlo para una futura guerra. Gojo quería entender qué clase de monstruo se escondía en ese cuerpo invencible. En el mundo del Jujutsu, el poder absoluto corrompe, aísla o enloquece. Toji se volvió un asesino despiadado. Los hechiceros se volvían arrogantes. Pero tras una semana de vigilar a Saito desde los tejados de Saitama, Gojo se dio cuenta de algo que descolocó por completo su lógica y la del mundo Jujutsu. Saito Tatsuki era, genuinamente, una buena persona. No tenía complejos de superioridad ni sed de sangre. Su fuerza letal estaba sellada por voluntad propia. Gojo lo vio ayudar a una anciana a cargar sus compras sin esperar las gracias, lo vio detener a unos bravucones con una simple mirada aburrida y, sobre todo, vio cómo su sola presencia creaba un escudo invisible de seguridad alrededor de Tsumiki y Megumi. La prueba definitiva de la humanidad de Saito ocurrió un martes por la tarde. Gojo, sentado en la rama de un árbol cercano con una paleta helada, observaba cómo Saito y Tsumiki caminaban de regreso a casa. De repente, un maullido lastimero proveniente de una caja de cartón húmeda los detuvo. Tsumiki corrió hacia la caja, encontrando a un pequeño gato callejero, sucio y temblando de frío. «Pobrecito», murmuró Tsumiki, acariciándole la cabeza con tristeza. «No puedo llevarlo a casa. El dueño del edificio no permite mascotas y no quiero causarle problemas a Gojo-san». Saito, que se había mantenido a un par de pasos con las manos en los bolsillos, suspiró pesadamente. Para él, un transmigrante que valoraba su tranquilidad, un animal significaba responsabilidad, ruido y problemas. Su lógica de oficinista le decía que siguiera caminando. Pero entonces miró a Tsumiki, que tenía los ojos brillantes a punto de llorar, y luego al gato escuálido. El conflicto espiritual dentro de él ni siquiera tuvo que pelear. Su corazón ganó la partida por goleada. Saito chasqueó la lengua, se acercó, y con una delicadeza extrema que contrastaba ridículamente con sus manos capaces de destrozar maldiciones de grado especial, levantó al gatito por la nuca. «Mi mamá siempre ha querido un estorbo peludo que le arruine los muebles», mintió Saito con su habitual cara de póker, metiendo al gato dentro de su chaqueta deportiva para darle calor. «Yo me lo quedo. Ven a mi casa a ayudarme a bañarlo o la jefa me matará por ensuciar la alfombra». La sonrisa que Tsumiki le dedicó en ese momento iluminó toda la calle. Durante los siguientes días, Gojo fue testigo de una escena doméstica que destrozaba por completo la imagen del temible fantasma que los altos mandos imaginaban. En el porche de la casa de los Tatsuki, Saito y Tsumiki pasaban las tardes cuidando al gato, al que Saito había bautizado perezosamente como Michi. Y no solo eso. Gojo descubrió que la anomalía física tenía un lado artístico. Saito había desempolvado una vieja guitarra acústica de su padre. David, en su vida pasada, amaba la música, y ahora usaba la precisión perfecta de sus sentidos divinos para aprender los acordes con una rapidez asombrosa, aunque a veces, si no controlaba su fuerza bruta, rompía una cuerda, arrancándole carcajadas a Tsumiki. Una tarde, mientras el sol se ponía, Saito estaba sentado en los escalones del porche, rasgueando una melodía suave y nostálgica, el opening de un anime que Tsumiki no conocía, pero que le parecía hermoso. Tsumiki estaba sentada a su lado, con el gato dormido en su regazo, tarareando al ritmo de la guitarra, completamente relajada, segura y feliz. Desde el tejado vecino, Satoru Gojo bajó un poco sus gafas oscuras, revelando sus intensos ojos azules. La tensión en sus hombros, que siempre cargaba al lidiar con el oscuro y corrupto mundo del Jujutsu, desapareció por un instante. Los ancianos están aterrorizados pensando que nació un nuevo demonio, pensó Gojo, y una sonrisa genuina, suave y sin una pizca de burla se formó en sus labios. Pero se equivocan. Eres un bicho raro, Saito Tatsuki. Tienes el poder para aplastar este mundo, y decides usarlo para adoptar gatos y tocar la guitarra. Gojo se dio cuenta en ese instante de que Saito no era una amenaza para la humanidad. Era, quizás, la única persona en todo Japón que tenía el poder suficiente para no ser devorado por la oscuridad del Jujutsu, y el corazón suficiente para no dejarse corromper por él. Más tarde esa misma noche, la tranquilidad reinaba en la habitación de Saito.
El transmigrante estaba acostado en su cama, lanzando una pelota de tenis contra el techo y atrapándola con una precisión milimétrica, mientras el pequeño gato Michi dormía plácidamente hecho una bolita sobre su estómago. Saito tenía la mirada perdida. Su cerebro, que había estado procesando los eventos del día de forma subconsciente, de repente hizo un clic silencioso. El muro de estática de su conflicto espiritual se agrietó por un microsegundo. Pelo blanco. Gafas oscuras. Actitud insufrible. El nombre Gojo. Saito detuvo la pelota de tenis en el aire. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal en la penumbra de la habitación. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaron. Satoru Gojo, pensó David, sintiendo como los recuerdos de los mangas de su vida pasada inundaban su mente de golpe. Fushiguro Megumi. Fushiguro Tsumiki, Jujutsu Kaisen. Claro. Estoy en ese estúpido universo donde todos mueren de forma traumática o sufren daños psicológicos irreversibles. Saito se quedó mirando el techo en un silencio sepulcral durante 5 largos segundos, asimilando la abrumadora y aterradora realidad de que se acababa de cruzar con el hechicero más fuerte del mundo y, por consiguiente, que el destino del universo entero estaba a punto de irse al diablo en unos años. Lentamente, Saito bajó la mirada hacia su gato. Michi soltó un pequeño ronroneo y se estiró, pidiendo mimos. Saito parpadeó. Ah, es el hechicero más fuerte. Con razón es tan creído, pensó Saito, encogiéndose de hombros mentalmente. Ah, bueno. Problema suyo. Yo estoy sellado sin darle ni una sola vuelta más al asunto que aterraba a millones de fans en su vida pasada. Saito simplemente soltó la pelota, acarició la cabeza de su gato con una pequeña sonrisa y se dio la vuelta para dormir. Buenas noches, Michi. Mañana te compro atún. Fin de capítulo 3. Y con esa gran e impactante revelación ignorada olímpicamente por nuestro protagonista, llegamos al final de este tercer capítulo. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Vimos su intento de usar la técnica de la imaginación de Baki, y aunque le salió mal por su conflicto espiritual, créanme que Satoru Gojo no está preparado para lidiar con un niño que puede proyectar su intención asesina de esa manera. Como siempre, muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí y un agradecimiento gigante a los miembros del canal por su apoyo constante. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si son nuevos y comentar qué les pareció la interacción de Saito